Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Histórica condena ayer en Francia contra Dominique Pelicot, que por una década drogó a su esposa Giselle para luego invitar a varios hombres a violarla mientras él tomaba fotos. ¿Qué impacto tendrá el caso en América Latina? En Estados Unidos, la oposición de Elon Musk a un proyecto de ley podría causar mañana mismo el cierre del gobierno. ¿Cómo entender esto? En Washington dicen que América Latina será prioritaria para Trump. ¿Se llevará bien el presidente con Claudia Sheinbaum, Lula o Gustavo Petro? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, recuperándome de una gripe desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es viernes 20 de diciembre y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Un tribunal de Aviñón, en la Provenza, en el sureste de Francia, dictó ayer una sentencia condenatoria que pasará a la historia y que le ha puesto fin a uno de los casos de violación colectiva más espeluznantes de todos los tiempos. El tribunal condenó a 20 años de cárcel a Dominique Pelicot, de 72, y quien por una década drogó a su esposa Giselle para luego invitar por internet a 50 hombres a que la violaran mientras él tomaba fotos y filmaba. Todo sucedió en la casa familiar de Mazán, un pueblo de 6.200 habitantes. Terminada la audiencia, la señora Pelicot habló. Dijo que desde el 2 de septiembre, cuando se abrió la puerta de ese juzgado, quiso que la sociedad francesa se sumara al debate. Que no se arrepiente de eso y que espera que en el futuro hombres y mujeres vivan en armonía, en comprensión mutua. J'ai voulu, en ouvrant les portes de ce procès le 2 septembre dernier, que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus. Je n'ai jamais regretté cette décision. J'ai confiance, à présent, en notre capacité à saisir collectivement un avenir dans lequel chacun, femme et homme, puisse vivre en harmonie, dans le respect et la compréhension mutuelle. Giselle Pelicot, de 72 años, fue aplaudida. Al empezar las audiencias, dijo que son los violadores y no las mujeres violadas quienes deben sentir vergüenza. El medio centenar de hombres que la violaron también fueron condenados. 20 años es la pena máxima en estos casos. A Dominique Pelicot lo descubrió un guardia en un supermercado de Mazán en septiembre de 2020. Estaba grabando con su teléfono a varias mujeres debajo de la falda. La policía decidió luego inspeccionar su casa. Allí encontró más de 20.000 imágenes de su esposa. En América Latina, las estadísticas relacionadas con violaciones son verdaderamente alarmantes. Según datos oficiales, en México se presentaron más de 18.000 denuncias entre enero y octubre. Eso quiere decir 60 diarias, 2,5 por hora. ¿Qué impacto puede tener en América Latina el fallo contra Dominique Pelicot? Llamamos ayer a Carolina Gilas, especialista en la región y profesora de Ciencia Política de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Definitivamente, Juan Carlos, creo que el caso de Giselle Pelicot va a ser un caso emblemático para todo el mundo, para América Latina. Hay otras mujeres que se han convertido en íconos de esa lucha contra la violencia de todo tipo, incluyendo la violencia sexual en la región. Tenemos a Micaela, que dio nombre a una ley en Argentina. Tenemos a Ley Olimpia en el caso mexicano. Giselle Pelicot yo creo que va a ser una de esas, ¿no? Uno de esos casos tan significativos. Una mujer de una valentía impresionante que da rostro, que pide que su juicio sea público para evidenciar la violencia que ha vivido durante todo este tiempo. Creo que
El caso nos dice varias cosas importantes. En el juicio, Giselle Pelicot habló de manera muy clara de que las víctimas no deben sentir vergüenza, sino la vergüenza es de los agresores, de quienes cometen los actos de violencia contra las mujeres. Dijo que una violación es una violación cuando se cuestionaba si de alguna manera había consentido estos hechos. Y esos son los temas donde creo que en nuestra cultura pues, latinoamericana, en el mundo incluso muy machista, sigue trasladando la culpa a las mujeres, y ojalá ese caso de Giselle Pelicot nos permita entender que no es así, que no puede ser así nunca más. También ese hecho que resulta tan chocante de que sea su marido quien estaba orquestando todo eso, pareciera algo extraño, algo extremo, pero en realidad tampoco lo es, porque más del 80% de los casos de violaciones sexuales, de agresiones sexuales contra las mujeres se dan en sus entornos, desde las personas pues, muy cercanas, familiares, parejas. En este sentido, creo que el caso justo nos hace repensar o visibilizar estos aspectos de la violencia. Y quiero decir una cosa más sobre la condena, porque sí es un juicio en donde hasta el momento 51 personas, varones, incluyendo el marido, reciben una sentencia condenatoria, y entiendo todavía aproximadamente otros 20 que se están investigando. Pero si estas sentencias pues, responden realmente a una demanda de justicia, quizá no. O sea, la sentencia del marido es de 20 años, la sentencia de varios de los agresores que participaron en los hechos va de 3, un poco más de 3 años. Pareciera poco, especialmente creo que la del marido, después de esas violaciones, agresiones tan duras, tan rudas, y que han durado casi una década. Entonces, quizá en este sentido, la justicia todavía le queda a deber a Giselle Pelicot, pero creo que las mujeres, las feministas, no la vamos a olvidar y vamos a gritar su nombre cuando sigamos exigiendo respeto a los derechos de las mujeres, cuando sigamos gritando ni una más, nunca más. Un debate que tiene lugar cada año por esta época sobre la financiación del gobierno de Estados Unidos ha dejado claro ahora mismo cuánta influencia tiene en Washington Elon Musk. Musk es el hombre más rico del mundo. Su fortuna, según Forbes, es de $439.400 millones. El problema a esta hora en Washington es que si antes de la medianoche de hoy no hay un acuerdo en el Congreso sobre el proyecto de ley de financiamiento del gobierno, varias agencias federales se quedarán sin plata y deberán cerrar. Es lo que se llama el shutdown. Para evitarlo, el presidente del Congreso, el republicano Mike Johnson, había pactado un proyecto de ley con la oposición demócrata, pero Elon Musk y el presidente electo Donald Trump se opusieron. El miércoles, Elon Musk escribió en X: "Esta ley no debe aprobarse". Y en efecto, no se aprobó. Elon Musk y el millonario Vivek Ramaswamy, que trabajan con Trump, estaban en desacuerdo con gastos como $100.000 millones para atención de desastres. Y oigan esto, Mike Johnson dijo en Fox and Friends que discute el tema con Musk y Ramaswamy. Elon and Vivek and I are on a text chain together, and I was explaining to them the background of this, and Vivek and I talked last night about almost midnight. Hablar de shutdown en Washington es frecuente a finales del año. Se supone que cada 1 de octubre el Congreso debe aprobar el financiamiento de más de 430 agencias gubernamentales. El plazo jamás se cumple. En la anterior presidencia de Trump, el gobierno estuvo cerrado 35 días. Lo llamativo ahora es el papel que está jugando en todo esto un ciudadano, un empresario como Elon Musk. El asunto es de tal magnitud que varios congresistas republicanos dicen que Musk debería ser elegido presidente del Congreso el 3 de enero. Nunca ha pasado algo así, pero la ley no lo impide. ¿Cómo se entiende toda la influencia de Elon Musk sobre Donald Trump y sobre la política estadounidense en estos momentos? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio.
Juan Carlos, Elon Musk es ahora mismo una figura asesora omnipresente en el equipo de Trump, con mucha influencia en el entorno del presidente electo y aquí en Washington, hasta el punto que el periodista Piers Morgan dice de él que es el segundo hombre más poderoso de Estados Unidos en este momento y uno de los más poderosos del mundo, porque además están obviamente su fortuna y sus empresas. Pero lo interesante aquí es que su entrada al círculo cercano de Trump no fue convencional y su papel político ahora tampoco es convencional. De hecho, no está muy claro exactamente qué cargo ocupa. Recordemos que Musk apenas anunció su apoyo a Trump hace unos 5 meses, tras el intento de asesinato al entonces candidato republicano en Butler, Pensilvania. Desde entonces, volcó millones de dólares en su campaña, se unió a sus mítines e incluso ofreció recompensas económicas a votantes muy cuestionadas legalmente. Ese apoyo fue muy efectivo para la campaña de Trump, sobre todo teniendo en cuenta que Elon Musk es dueño de la red social X, antes Twitter, y su impacto con sus mensajes es enorme ahora. La plataforma fue también un punto clave en la victoria electoral de Trump, hasta el punto que en la foto de familia de Trump, durante la noche de las elecciones, ahí estaba Musk y sus hijos también. Y a él dedicó unas palabras de agradecimiento Trump en su discurso de la victoria, pocas horas después de ganar. Desde entonces, Musk ha estado constantemente en la residencia de Trump en Florida, en Mar-a-Lago, como parte del proceso de transición. En teoría, Trump ha dicho que Musk liderará un nuevo departamento de eficiencia gubernamental, que, como hemos contado en este podcast, tiene la tarea de recortar el gasto y el tamaño del gobierno y desmantelar la burocracia. Pero no es parte del Ejecutivo. Operarán desde fuera, como una especie de asesoría. Musk no será, por lo tanto, y hasta donde sabemos ahora, nombrado en un cargo ejecutivo, pero sí está presente en todo, como un asesor principal de Trump que ha estado en reuniones y llamadas con líderes internacionales, como el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, por ejemplo, o hace solo unas horas con el fundador de Amazon, Jeff Bezos. También estaba, por ejemplo, con Trump en París, en Francia, donde asistió a la ceremonia de apertura de la Catedral de Notre Dame. E incluso hay medios que han publicado que se ha reunido con el embajador de Irán en las Naciones Unidas. Y esta semana, el último capítulo es que lanzó cientos de mensajes en las redes en contra del acuerdo presupuestario del Congreso. Y así tumbó el proyecto bipartidista que ahora es debatido nuevamente contrarreloj para evitar un cierre parcial de gobierno aquí en Washington antes de la Navidad. Y ha habido congresistas que han bromeado hablando del presidente Musk y el vicepresidente Trump. Y el propio presidente electo ha bromeado diciendo que no puede quitarse de encima a Musk y que siempre anda por Mar-a-Lago. Y ahí está la clave. A Trump le gusta ser él quien decide y él quien está en el foco. Lo vimos en su primer mandato y muchos medios estos días se preguntan si este bromance, como lo llaman aquí, esta amistad cercana entre estos dos hombres tan poderosos, con personalidades tan fuertes, se mantendrá a lo largo de 4 años. Este podcast se presenta con el patrocinio de Tecnoglass, el poder de la calidad. Tecnoglass es la compañía líder en la manufactura y comercialización de vidrios, ventanas y fachadas para el mercado de la construcción en Estados Unidos y el mundo. Para mayor información, visite nuestra página web www.tecnoglass.com. A propósito de Donald Trump, en el episodio de ayer hablamos en Nueva York con el director de America's Quarterly, el periodista Brian Winter, que acaba de escribir un artículo en la revista Foreign Affairs sobre la política del próximo gobierno estadounidense frente a América Latina. Winter, que fue por varios años corresponsal de Reuters en Argentina, Brasil y México, sostiene que con la llegada de Trump a la Casa Blanca, exactamente en un mes, Latinoamérica se convertirá en una prioridad para Estados Unidos. Eso no ocurre, según él, hace más de 30 años. Por eso le hicimos a Brian Winter otra pregunta, que es si no va a ser difícil para Trump implantar esa política cuando en América Latina hay presidentes de una ideología distinta a la suya, como Claudia Sheinbaum en México, Lula da Silva en el Brasil o Gustavo Petro en Colombia.
Bueno, Juan Carlos, es precisamente por eso que Donald Trump está usando amenazas como parte de su estrategia para conseguir lo que quiere. Él sabe que no va a poder contar con la colaboración automática de líderes que tienen otras ideas. Y por eso él está hablando tanto de aranceles. Y va a usarlos contra líderes, sean de izquierda, sean de derecha, si no colaboran con sus prioridades, que son principalmente la reducción del flujo de migrantes y narcóticos. No es, digamos, se ha reclamado en los últimos tiempos en países de Colombia y también como Perú, también de una cierta narcotización de la relación con Estados Unidos. La queja de que Estados Unidos solo piensa en el flujo de drogas cuando piensa en las relaciones bilaterales. Yo creo que en los próximos meses veremos una cierta migratización donde usa la migración o lo deja como la primera prioridad, no solo en la relación con México, sino con países como Guatemala, Panamá y otros países que están en la ruta de migrantes para los Estados Unidos. No va a agradar a todos. Yo veo un cierto riesgo, especialmente en el caso de Colombia, de que un presidente como Gustavo Petro tal vez no quiera asumir o atender a todos los pedidos de Donald Trump. Y ahí sí podríamos ver una cierta chispas, digamos, porque nuevamente Donald Trump no va a ser tímido en la búsqueda de implementar su agenda y de tratar de convencer a otros países de que lo ayuden. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. En Nueva York, un gran jurado acusó ayer a Luigi Mangione, de 26 años y graduado de la prestigiosa Universidad de Pensilvania, del asesinato el 4 de diciembre en Manhattan de Brian Thompson, presidente ejecutivo o CEO de United Healthcare, la mayor compañía de seguros de salud en Estados Unidos. Entre los cargos que le imputa está el de utilizar un arma para cometer un homicidio, delito que puede acarrear la pena de muerte. Escaló la tensión entre los gobiernos de Chile y Argentina, países que comparten una frontera de 5.308 kilómetros. En las últimas horas, el ministro de Economía argentino, Luis Toto Caputo, habló en una entrevista en radio sobre Chile y su presidente, Gabriel Boric. Chile es el país de Latinoamérica que más gente sacó de la pobreza desde los años 80 hasta el 2010. Sí. Y descuidó la batalla cultural. Y hoy lo gobierna prácticamente un comunista que los está por hundir. Poco después, el presidente argentino, Javier Milei, apoyó en X, antes Twitter, a su ministro Caputo. Boric reaccionó. Dijo que no responde con insultos como suele hacerlo Milei. Y agregó esto. Le quiero decir al señor presidente Javier Milei que yo soy presidente de Chile y Argentina para mí y para todos nuestros compatriotas es un país hermano y que hay que tener un poquito más de humildad porque nosotros, los presidentes, pasamos, pero las instituciones y los pueblos quedan. Fundeu RAE, una fundación de la Real Academia Española y de la agencia de noticias EFE, escogió ayer en Madrid la palabra del año, que es Dana, escrita en minúsculas. Aunque en mayúsculas, es la sigla del fenómeno meteorológico de presión aislada en niveles altos. Su uso extendido por las inundaciones en Valencia, en España, la popularizó. Otras palabras en competencia fueron narcolancha, gordofobia, micropiso, turistificación y woke. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Y pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web, yestonoestodo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.